Estimadas y estimados colegas, muy buenas tardes. Estamos iniciando ahora el ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades del segundo semestre del año 2024. Este inicio tenemos un invitado, entre comillas, un invitado especial, porque en realidad es un grupo, ¿cierto?, de trabajo de acá de la universidad. Es el Comité de Ética Científica de la Universidad de La Serena, a quien invitamos para que la comunidad pueda conocer quiénes son y podamos saber en qué consiste el trabajo del SEC, ¿cierto? Y todos los investigadores que están interesados eventualmente o tienen dudas sobre si sus trabajos se deben o no enviar al SEC, esperamos aquí también poder aclarar las dudas, ¿ya? Está con nosotros Carlos Navarrete, que es académico de la Facultad de Ciencias, estadístico, doctor en estadística, y actualmente es el presidente del SEC, ¿ya? Está Alexander, que es representante de la Facultad de Ingeniería de la universidad. eh, y también nos acompaña Paula Vivona, que es la secretaria académica del SEC. Eh, yo estoy en doble militancia porque también soy representante de la Facultad de Humanidades del SEC y actualmente soy el vicepresidente, pero en esta ocasión estoy más bien en mi rol de el coordinador de estas charlas del CAN, ¿ya? Eh, Dicho esto, y agradeciendo la generosa participación de ustedes, le doy la palabra a Carlos para que haga su presentación y luego vamos a tener una conversación ¿cómo se llama? Para ir detallando, ¿cierto? Un poquito más las actividades del centro. ¿Vale? Ok, gracias Mauricio. Buenas tardes a todas y todos. Eh, Como decía Mauricio, yo estoy hablando a nombre del SEC y hay otros integrantes también. Voy a tratar de compartir la presentación. Sí. Ustedes no ven este menú que me sale aquí, ¿no? Esto de los participantes, no. ¿Sí? ¿Ven la pura presentación? Nosotros estamos viendo solo la presentación, Carlos. Ya, estupendo. Bueno, esta presentación, ¿cierto? Es como ayuda. La hemos preparado junto con la ayuda de nuestra secretaria ejecutiva, Paula Divona. Y más que nada es para introducir el tema, pero como bien decía Mauricio, el objetivo de esta charla y de esta conversación es darnos a conocer como Comité Ético Científico de la Universidad de La Serena a propósito de algunos hitos que han ocurrido, ¿ya? El más importante es que la nueva versión de nuestro reglamento ha sido aprobado por decreto exento por la señora rectora ahora en el mes de agosto. Entonces eso trae algunos cambios, algunas renovaciones y estamos aprovechando entonces la oportunidad y esta invitación que nos ha hecho Mauricio y el señor decano de la Facultad de Humanidades para dar a conocer nuestra labor. Ya, entonces ahí está un poco de lo que vamos a hablar. Como historia, bueno, la razón de ser del SEC tiene que ver con normativas legales que se están aplicando y se exigen y la universidad tiene que estar a tono con esas normativas. Entonces esto ha ido siguiendo un proceso gradual. Entonces, como ahí se muestra, a partir del año 2008, la universidad tuvo que empezar a dar una respuesta y se empezó a crear un comité ad hoc que diera respuesta al análisis ético de los proyectos de investigación científica. Esto se fue paulatinamente formalizando y ya el año 2017 teníamos un comité ético propiamente tal funcionando de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud, que es realmente el que está encargado eh, de acreditar y de garantizar y de delegar el funcionamiento y el cumplimiento de estas normas que nosotros cuidamos en el Comité Ético Científico. Y formalmente en enero de 2018 tuvimos
eh, la primera formalización completa del Comité Ético Científico. Y teníamos un reglamento que ahora, a partir de este mes, ha sido reemplazado por una nueva versión más actual, eh, que define todo nuestro funcionamiento, la razón de ser del comité, los proyectos que tiene que evaluar, por qué, a qué leyes se ciñe, cuál es su composición, los integrantes, los reglamentos de conducta, etcétera, etcétera. Todo está fundamentado en ese decreto que contiene el reglamento y por supuesto lo vamos a subir lo más pronto posible a nuestra página web y a quien le interese, por supuesto, lo puede pedir y lo compartimos. Los comités éticos científicos actualmente son acreditados, ¿ya? Y eso es algo importante dentro del contexto de la acreditación en investigación de la universidad. Básicamente cualquier investigación científica que se haga en Chile, que tenga que ver con seres humanos, con intervención en el medio ambiente, con plantas, con animales, con protección de la información, eh, del manejo de base de datos, todo lo que tenga que ver con protección de los participantes de investigación científica tiene que estar en estos momentos eh, autorizados por un comité ético científico, ya sea en universidades, en instituciones de investigación públicas o privadas. Y en este sentido, nuestro comité ético científico está acreditado por el MinSal desde diciembre de 2023. Esta es la conformación actual del Comité Ético Científico y que se va a ir ampliando a partir de ahora porque según nuestra nueva reglamentación vamos a incorporar más miembros, van a ser dos representantes estables por facultad, además de las personas que aparecen ahí, ¿cierto? Nuestra secretaria ejecutiva. eh, Vamos a tener otro representante adicional de la Facultad de Humanidades porque nuestro vicepresidente Mauricio González va a cumplir el rol de experto en ética y bioética. eh, en fin. Entonces, cada facultad tiene dos representantes y además tenemos nuestra secretaria ejecutiva, tenemos abogado, y tenemos nuestra representante de la comunidad, que es Lina Barrientos, y, y eso, ¿no? Entonces ahí está nuestra reunión con la rectora y posterior aprobación del reglamento, alguna muestra de los fundamentos legales que exigen la existencia del Comité Ético Científico, en particular la Ley 21.120, que es la que eh, exige que cualquier institución que haga investigación científica tiene que tener un comité ético científico que custodie por los derechos de los participantes en los proyectos de investigación. ¿Ya? Y por lo tanto, y esto está incorporado y se va incorporando cada vez más en todos los fondos de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos los lineamientos de la NID, en estos momentos cada vez más para la aprobación del inicio de un proyecto, para la aprobación de su informe final, para la publicación de resultados en muchas revistas de corriente principal, se necesita saber que efectivamente el proyecto ha sido aprobado por un comité ético científico acreditado. Y bueno, nosotros estamos recibiendo, por supuesto, cada vez más proyectos de investigación. No solamente son proyectos de académicos asociados a fondos de investigación internos y externos, también son investigaciones que realizan estudiantes o alguna otra institución o, que puede ser externa o eh, departamentos dentro de la misma universidad, todo lo que involucre investigación científica asociada a la participación de personas o intervención con el medio ambiente. Y estamos recibiendo cada vez más trabajo, cada vez estamos haciendo más investigación y va a venir cada vez más porque
la universidad paulatinamente se va abriendo camino eh, en el área de la salud y eso va a requerir eh, más trabajo del comité ético científico. Entonces, estamos felices de hacer nuestro trabajo y tratamos de cumplir lo mejor posible y con la mejor voluntad de lo que se nos exige. Ya estamos bastante bien con respecto a lo que nos exige el reglamento. El nuevo reglamento habla de 30 días hábiles. Ya, antiguamente era 45. Ya, estamos dando una respuesta promedio en torno a los 10 días hábiles. Y bueno, entonces, si ustedes quieren enviar su proyecto de investigación al Comité Ético Científico, tiene que enviarlo a nuestro correo electrónico. No sé si lo tenemos por aquí. Ahí está, éticaULS@userena.cl, con la documentación respectiva. Tenemos nuestra página web que estamos permanentemente actualizando y tratando que sea lo más amigable posible. Entonces, dentro de la documentación está el proyecto, está el currículum vitae de los investigadores. Típicamente hay un documento de consentimiento informado para los participantes. eh, en fin, después podemos entrar en más detalle, pero eh, básicamente lo que pedimos es el envío del proyecto y la documentación. Entonces nosotros como comité lo analizamos, el comité en pleno aprueba su realización o indica las observaciones pertinentes, hay una retroalimentación con los investigadores y después entonces se entrega una resolución aprobatoria y eventualmente se puede hacer un seguimiento, ya que es lo que nos exige la ley. Así que, bueno, esa era una introducción al funcionamiento del SEC. Básicamente los invitamos a enviar sus trabajos y estamos con la mejor disposición para responder cualquier duda o para asesorar en cualquier materia que sea de nuestra competencia. Y nuestra labor es, por supuesto, ayudar a que mejoremos cada vez más. Eso, no sé si me faltó algo por decir, Mauricio, o quiere iniciar el conversatorio, o si hay alguna pregunta de los asistentes, básicamente esa es la idea. Sí, yo creo que empecemos con una conversación, con preguntas. Sería ideal que puedas dejar de compartir la pantalla para... luego. Bien, pues. Mira, yo voy a aprovechar de ir conversando con Carlos de algunas cosas, pero ustedes en la medida que puedan aportar con preguntas o algún integrante del comité de ética aportar complementando alguna respuesta también es bienvenido. Carlos, la primera pregunta, yo creo que los colegas se hacen frente al comité de ética, es cómo saber si lo que estoy haciendo, ya sea como una actividad de pregrado o como una actividad de investigación, cómo saber claramente si tengo que enviarlo o no al comité de ética, ¿ya? Generalmente está esa duda, digamos, y hay ciertos aspectos que yo entiendo que es clara la diferencia y hay otros aspectos donde también no es tan claro el límite de cuándo enviar y cuándo no enviar, ¿no? Sí, qué bueno que recoja esa duda, porque efectivamente es algo bastante prevalente. Eh, bueno, primero, no tenemos ningún problema en responder si nos consultan si acaso el proyecto tiene que ser revisado o no por el Comité Ético Científico. Ya. Así que en primer lugar, si quieren escribir a nuestro correo y preguntar, estamos encantados de responder. Al margen de eso, hasta donde yo sé, proyectos de investigación en matemáticas o en astronomía quizás no tienen que ser evaluados por el Comité Ético Científico. El Comité Ético Científico en el fondo evalúa todos los proyectos de investigación que tengan que ver con trabajo con personas, ya sea estudios médicos, estudios farmacológicos, estudios sociológicos, estudios psicológicos. eh,
todo lo que signifique aplicar encuestas y haya que velar entonces por la confidencialidad de la información, por la privacidad de los datos, en fin, todo eso pasa por el Comité Ético Científico, ¿ya? O si hay una investigación que haga algún tipo de intervención en el medio ambiente o en flora y fauna, o algún tipo de estudio en comunidades, estudios etnográficos, todo pasa por el Comité Ético Científico de acuerdo a los parámetros que define la ley. Y básicamente lo que el comité analiza son estudios de investigación científica, ¿ya? O sea, estudios que tienen como objetivo sacar algún tipo de conclusiones, que tienen un cierto diseño de investigación, eh, que pretenden hacer algún tipo de publicaciones, que almacenan datos eventualmente de los participantes. eh, que recogen la participación de participantes de alguna manera. Todo eso tiene que ver con el Comité Ético Científico. No sé si alguien más puede complementar lo que estoy diciendo. ¿Y qué sentido tiene esto del envío de los trabajos al Comité Ético Científico? Porque hay una ley que obliga a hacerlo. Digamos, tú mostraste ahí la ley, ¿cierto? Esto es un mandato. ¿No? Pero, ¿qué busca esta ley? ¿Por qué hay que pasar los trabajos? O sea, si antes no se hacía y ahora se tiene que hacer por obligación, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de Claro, en el fondo es como lo que daba el título a nuestra charla, la protección de derechos, la protección de los derechos de los participantes, ¿ya? esto? Y Entonces, porque de alguna manera, ¿cierto? Está esta idea de que por mucho que el investigador asuma que es una muy buena persona y que va a proteger los derechos de los participantes, ¿cierto? Y que es sensible, la historia ha demostrado que en algunos casos eso no pasa y que en un porcentaje muy, muy importante de investigaciones con seres humanos o con comunidades o con animales, no se resguarda no se resguardan los derechos y los derechos de las personas han sido vulnerados sistemáticamente, al punto que por acuerdo internacional, digamos, se exige que toda investigación tenga que tener una evaluación independiente, ¿m? De lo que se llama la relación riesgo-beneficio. ¿M? Que eso es una pregunta que también vamos a tratar de abordar ahora, porque tiene que ver con también un aspecto crítico por el cual el Comité de Ética puede aprobar o rechazar un proyecto, ¿ya? Eh, Carlos, así a grandes rasgos, una de las polémicas que generalmente rebrota o aparece es cuando un proyecto que ha sido a veces aprobado por alguna instancia que lo financia y después se envía al comité de ética y el comité de ética hace críticas respecto a aspectos que aparentemente no son éticos, digamos, como el diseño de investigación, qué sé yo, o algún aspecto específico de la metodología. Y a veces los colegas se molestan porque consideran que eso no es pertinencia del SEC, ¿cierto? Eso lo hemos conversado. O sea, ¿cómo se explica esto que el SEC a veces haga comentarios u observaciones respecto a aspectos que son más bien metodológicos? bueno, eso es una muy buena pregunta, es algo que estamos analizando todo el tiempo, ¿ya? Dentro de los parámetros que el Comité Ético Científico, este y otros comités éticos científicos, ya en general, dentro de esos parámetros está la validez científica del estudio. Y eso tiene sentido en general porque se supone que los participantes en un estudio hacen un aporte, a veces no siempre, pero a veces la investigación involucra algún tipo de riesgo para los participantes, o los participantes gastan su tiempo o sus recursos en participar en un estudio. Entonces, es una norma ética que ese estudio realmente tenga una validez científica
que permita justificar la participación, el uso de recursos dentro de esta balanza de riesgo-beneficio que mencionaba Mauricio. Entonces, claro, estamos en un proceso que está todavía en acomodación, que se puede perfeccionar. Entonces, a veces lamentablemente pasa que hay proyectos que han sido aprobados y a veces el Comité Ético Científico hace alguna observación con respecto a la validez científica. Bueno, estamos tratando de que eso sea lo más concordante posible entre todas las instancias que aprueban o evalúan un proyecto, pero efectivamente el Comité Ético Científico no tiene que entrar en el detalle, pero sí eh, se supone que la investigación que se realiza tiene que llevar a un beneficio para la comunidad y dentro de eso uno de los requisitos es que sea científicamente válido, porque si no se están gastando recursos en algo que en realidad no tiene una mayor utilidad. Entonces, es parte de las consideraciones que tiene que tener el Comité Ético Científico y la evaluación del proyecto. Pero de hecho está respaldado por la misma ANID, porque en la investigación con seres humanos resaltan que es importante considerar el valor social y la validez científica de un proyecto de investigación. Y recién habíamos dejado como esta pregunta ya de qué es la relación riesgo-beneficio en particular y, y cómo el investigador tiene que tener en mente este aspecto ético, digamos, de la relación riesgo-beneficio cuando está diseñando su proyecto de investigación. Sí, eso lo puedo responder yo también, si es que me dan la posibilidad. Sí, por supuesto. Ya. Mira, el riesgo en una investigación puede variar de un máximo, digamos, que puede consistir en que la persona puede perder la vida, digamos, como consecuencia de la investigación, a un mínimo en que la persona puede tener algún tipo de perjuicio que puede ser social, psicológico, emocional, que se ajusta al concepto de riesgo mínimo en el sentido de que vivir cotidianamente es un riesgo, ¿ya? Uno puede caerse, golpearse, o uno puede ver una película y quedar emocionalmente afectado. Entonces, el riesgo mínimo es un riesgo que no es mayor al riesgo cotidiano o al riesgo de la vida cotidiana. Entonces, en esa dimensión tenemos como dos extremos, el riesgo máximo, el riesgo mínimo, que dependen del objetivo de la investigación. Generalmente, investigaciones en el área biomédica, ensayos clínicos donde se prueban tratamientos para el cáncer o para alguna enfermedad grave o algún tipo de intervención, podríamos decir así, de vacunas o cosas de ese tipo, que pueden tener riesgo de vida o muerte, pero que se justifica porque si la persona, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal, el, el- el tratamiento puede causarle la muerte, pero también podría salvarle la vida, ¿ya? Y si se descubre algún tratamiento beneficioso, no solo va a ser beneficioso para el participante, sino que va a ser beneficioso para toda la humanidad, para toda la sociedad. Y claro, ahí se justificaría. Ahora, si es una investigación que tiene un mínimo beneficio para la humanidad, ¿cierto? Pero con un alto riesgo para la persona, ese proyecto no se debería aceptar, ¿ya? Muchas de las investigaciones que hacemos en el área de las ciencias sociales, la psicología, la pedagogía, la educación, son de riesgo mínimo, pero no hay que minimizar tanto el riesgo porque, por ejemplo, si el participante proporciona información sensible, información personal, que puede implicar algún tipo de enfermedad, algún tipo de conflicto, algún tipo de opinión que puede ser muy, por ejemplo, algo que tenga que ver con su orientación sexual, que si otras personas que no están ajenas a la investigación la conocen, le va a significar algún tipo de problema o conflicto muy grave, ¿cierto?, a ese participante. Eh, por lo tanto, todo el manejo de datos en una investigación es importante. Exacto. eh,
porque si no, el participante puede quedar en una situación vulnerable. Suponte en un trabajo le preguntan a los empleados sobre la opinión que tienen acerca del gerente o del jefe, y después el gerente se entera de eso, el trabajador va a quedar en una situación bastante vulnerable. Entonces, el riesgo mínimo tiene que evaluarse en un contexto también y tiene que verse cuál es el impacto negativo que va a tener para la persona en el caso de que se filtre la información. Y por eso que las medidas de resguardo de la información son súper importantes en un diseño de investigación también. Eh, o en el caso, por ejemplo, de las investigaciones psicológicas o pedagógicas, hay ítems o situaciones que cuando tiene que responder la persona le puedan, por ejemplo, activar algún tipo de trauma o algún tipo de situación emocional. Es una persona que está media deprimida y se le pregunta acerca de historias relacionadas con la depresión, podrían activar eso, y si el investigador no tiene un plan contingente para hacerse cargo de las personas que podría eventualmente afectarle, entonces el comité de ética puede rechazar o puede pedir que se hagan ajustes, ¿cierto? Para resguardar la protección del participante en caso de que eso ocurra. Entonces siempre la relación riesgo-beneficio es bastante subjetiva porque hay que evaluar cuál es el riesgo potencial que podría tener un participante bajo ciertas condiciones respecto del beneficio que va a tener la sociedad con lo que esta investigación pueda descubrir. Y obviamente por eso que los comités no son, el comité de ética nunca va a poder ser reemplazado por un algoritmo que decida si la investigación cumple o no cumple, porque tiene que verse desde distintos puntos de vista, desde distintas miradas de expertos, de los académicos de la misma área, por un representante de la comunidad externa, etcétera, de manera de poder llegar a consenso respecto a una evaluación. Eh, Yo creo que hay que considerar que a partir de los 2000 y 2010 ha habido a nivel mundial un cambio de paradigma en este sentido, porque los que tenemos ya algunos años haciendo investigación, recordaremos que en los años 90, por ejemplo, y de ahí para atrás, el uso de datos, por ejemplo, era algo bastante libre. Yo en particular soy estadístico y me encargo del análisis de datos y de información en distintos grupos multidisciplinarios. Y en los 90 era una cosa de loco, o sea, a uno le llegaba una base de datos con root, con nivel de ingreso, con todo tipo de información personal y a nadie le preocupaba. Uno mismo por su propia ética borraba datos. Entonces, era una cosa sumamente peligrosa, o sea, había realmente a uno le llegaba información que si se llegaba a filtrar era potencialmente una bomba. Era tremendo la falta de cuidado que había en ese tiempo, simplemente porque no había una regulación para el uso de información personal, por ejemplo. Eso en estos momentos está muy resguardado y está definido cuáles son los parámetros y los procedimientos a seguir y las personas autorizan el uso de su información o no, o hasta qué punto autoriza el uso de su información, si se puede o no mantener durante cierto número de años y en qué condiciones la persona se puede retractar de su participación en un estudio sin que se le pida ninguna explicación. Entonces, hemos avanzado en ese sentido. Y lo que pasa es que los que llevamos más años haciendo investigación nos acostumbramos al paradigma que se usaba antes. Entonces el investigador dice, bueno, pero ¿por qué a mí me vienen a analizar lo que yo quiero hacer si yo sé perfectamente el estudio que quiero hacer? Sí, pero hay una instancia objetiva con una participación de distintos puntos de vista, de distintas ramas de la investigación científica, de distintas ramas del conocimiento, eh, que permite garantizar esos derechos de los participantes, que eso antes era completamente a discreción de quien analiza la información. Genial. Carlos, otra pregunta que yo creo que muchas personas se hacen también, algunos lo tienen claro, pero suponiendo que no lo saben, ¿qué es el consentimiento informado en estricto rigor? ¿Qué es y qué rol cumple esto?
Claro, el consentimiento informado es uno de los documentos más importantes que se solicitan dentro del estudio que hace el Comité Ético Científico. Y es un documento en el cual cuando hay una persona que participa en una investigación, primero se informa en un lenguaje claro de qué es lo que se va a hacer, en qué está participando, cuáles son los objetivos de la investigación, en qué está aportando, cuáles son sus derechos al participar, cuáles son sus deberes, su derecho de retractación, si hay información personal, cómo se va a almacenar, cuáles son los datos que se están guardando, para qué se van a usar, cómo se van a guardar, quién es el responsable, a quién puede contactar en caso de tener dudas. Se le informa, por ejemplo, que tiene derecho a saber los resultados de la investigación y que tiene derecho en cualquier momento de retirarse si en algún momento le parece inconveniente su participación. O sea, en el fondo es resguardo explícito de los derechos del participante. Y en el caso de los menores de edad, por ejemplo, existe también el asentimiento informado. Entonces se le pregunta a los padres o a los tutores por la autorización de la participación de menores, pero también se le pregunta al menor en el caso, dependiendo de su edad, su nivel de participación, el resguardo de sus derechos como menor de edad. Cosa que antes también era completamente libre, aparecían videos y aparecían entrevistas sin que nadie hubiera autorizado nada. Esto en este momento ya no es así. Por lo mismo, a veces se puede producir un problema que a veces los profesores que están acostumbrados a estar con sus cursos y a tomar datos dentro de sus cursos como algo natural, digamos, es importante que entiendan que no es llegar y, por mucho que sea su curso, digamos, no es llegar y aplicarle una encuesta a sus estudiantes y tener datos. Incluso si el profesor quiere utilizar las notas de esos estudiantes, debe consultarles a ellos si ellos acceden a, a que se usen esas notas y tienen que saber para qué se va a usar, cómo se va a usar, etcétera. Son datos, aunque estén generados, sean parte de una base de datos institucional, si van a ser utilizados en una investigación o con algún otro fin, es un derecho que tenemos todos los seres humanos de saber que esa información se va a usar, para qué se va a usar, ¿cierto? Y saber si ese uso de la información podría o no perjudicarnos. Entonces, es vital no solo garantizarlo, sino que quede respaldado en un documento. ¿Mm? Y además que también actualmente se habla que el consentimiento informado es más que un documento, ¿cierto? Es un proceso también. No sé quién podría a lo mejor ahondar ahí en ese aspecto. Bueno, claro, es algo que está definiendo justamente esta relación de compromiso y de participación conjunta en la investigación que tiene el sujeto de investigación. ¿Ya? Porque el sujeto de investigación, en el fondo, no es como el viejo paradigma, ¿no? Un ratoncito que está en una jaula corriendo, o sea, es una persona que está aportando también al conocimiento y está aportando con su información y por lo tanto tiene derecho a saber que esa investigación va a llegar a resultados que son útiles para la comunidad en donde participa. También hay estudios de investigación en que hay un beneficio o una compensación a los participantes y entonces también se resguarda de que haya una selección equitativa. En el fondo, que si una persona tiene interés en participar en una investigación, tiene todo el derecho a, a, a tener las mismas posibilidades que otra persona de ser elegida. Tiene derecho a saber los resultados de la investigación. Entonces también en ese sentido, como una relación es importante porque el sujeto de investigación también está participando del aporte a la ciencia, al conocimiento científico, al conocimiento en general que está generando el estudio. Carlos, y en ese sentido, la participación de personas o sea, algo lo hemos dicho, pero no lo hemos explicitado, que a veces los investigadores trabajan con grupos especiales de personas que son más vulnerables, digamos, y que requieren cuidados especiales, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Bueno, hay hartos casos particulares, ¿cierto? En que siempre tiene que estar la protección del sujeto de investigación entre medio. Entonces,
A veces hay, qué sé yo, grupos que son vulnerables o grupos que constituyen una población cautiva, que en el fondo tienen algún tipo o pueden percibir algún tipo de presión para participar en un estudio. Por ejemplo, en alguna institución, ya que se pregunte a los funcionarios acerca de la opinión del funcionamiento de su institución y resulta que el funcionario es identificable y tiene miedo que va a recibir algún tipo de sanción por su opinión. Ya, todo eso se recuerda. Y una población cautiva es cuando en una población, o digamos los participantes, difícilmente pueden rehusarse a participar en algún tipo de estudio o pueden tener miedo a las consecuencias de su participación o su no participación. Todos esos derechos hay que resguardarlo. El anonimato, el anonimato, poder responder libremente de nuevo sin tener miedo a algún tipo de sanción o que se divulgue información sensible. Ok. Está abierta la palabra para quien quiera preguntar lo que se le ocurra y le parezca relevante, ¿ya? Así que, digamos, vayan pensando sus preguntas o sus inquietudes. Yo tengo una pregunta más que tiene que ver con un poco ya en el área chica del proceso. O sea, cuando un investigador eh, entrega o presenta sus antecedentes en el SEC por correo, digamos, presenta todos los documentos que se requieren. eh, Ahí cómo funciona. En general, hay pasos, se revisa, se le pide que haga mejoras. ¿Cómo funciona ese proceso? Claro, digamos la documentación, primero hay una revisión básica en el fondo que esté toda la información necesaria. Y luego entonces que está la información necesaria para poder evaluar el proyecto, el comité ético científico lo revisa de acuerdo a los parámetros que están en el reglamento que tienen que revisar, que son validez científica, eh, equidad en la selección de la muestra, eh, qué sé yo, el consentimiento informado, los distintos parámetros que revisamos. Y luego de eso, la idea es hacer eso lo más pronto posible. Hay una comunicación con el investigador o los investigadores en que se consultan los aspectos que tengan que ser aclarados o se hace alguna observación con respecto a algún aspecto que se pudiera cambiar. En general, tienen que ver con el consentimiento informado. Eh, y luego de eso, entonces, el comité decide si el proyecto se aprueba o se rechaza. Porque, y si se aprueba, el investigador puede, ¿cierto?, ya empezar a recoger sus datos y a continuar con el curso de su investigación proyectada. Y si se reprueba, ¿qué pasaría ahí? Bueno, por supuesto, se invita a los investigadores a reformular su proyecto y a enviarlo de nuevo. En general, nuestra tasa de rechazo es bastante baja en todo caso. Sí, sí. Y La también tasa hay un de... seguimiento. Eso es importante. Hay un Ujú. seguimiento porque en el fondo el Comité Ético Científico tiene que garantizar que efectivamente se estén cumpliendo las normas en relación a los participantes. Entonces, se define y se le informa a los investigadores un plazo en que va a haber probablemente una visita o una recopilación de antecedentes o se solicitará un informe de avance, de manera que cuando después los investigadores entregan esa carta eh, de aprobación del comité, efectivamente es algo que está garantizando que se cumplió con los derechos de los participantes al momento de hacer la investigación. Gracias, Carlos. ¿Hay más comentarios, preguntas, aportes? Se ofrece la palabra para quienes quieran colaborar o meter la cuchara, como decimos acá en Chile, en esta conversación. Vamos. Quizás sería bueno comentar
sobre el caso de investigaciones que incluyen a sujetos que son menores de edad. Mm, ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Qué es lo que se espera de ese tipo de investigación? En ese caso, por un tema de las normas, tanto a nivel nacional como internacional, por lo general o sea, lo que se esperan realmente es que haya un asentimiento, aparte de un consentimiento informado del tutor, la persona que se haga cargo de este menor de edad, que tenga que firmar para que pueda participar, se espera que el menor firme un asentimiento, eh, que claro, formalmente es distinto, pero que de alguna manera cumple la misma función, que el sujeto esté informado, que esté dispuesta a participar, que no sea contra su voluntad finalmente. Y si hay personas que de esa muestra que son de una institución en particular, por ejemplo, son menores de un colegio, se requiere el asentimiento del menor, el consentimiento del tutor o padre y también la aprobación del director o la persona responsable de ese colegio. También tiene que autorizarlo, ¿no? Esos documentos tienen que estar presentados por escrito. Ahora, el, a diferencia, por ejemplo, la autorización o el consentimiento del colegio, ese documento tiene que estar antes, firmado por el responsable del colegio. Pero el asentimiento y el consentimiento, esos son después que el comité aprueba el proyecto, porque ya son parte del proceso de recolección de la muestra. Y es un documento que queda como respaldo también para el investigador y para la institución. Si es que la investigación se hace en el contexto de la universidad, es un respaldo legal porque la persona es como una especie de contrato de consentimiento que detalla todo lo que la persona tiene que saber en cuanto a los posibles riesgos, etcétera, y lo que se espera de ella, de manera que después no pueda decir pasó algo acá que. O sea, si ocurre algo en la investigación que no era lo que estaba ahí, estamos en problema, digamos, porque el investigador está haciendo algo que no estaba previamente consentido. Y, o si la persona reclama que le tomaron una prueba, le hicieron una X pregunta, ¿cierto? Eh, pero eso ya estaba en el consentimiento, entonces no, ahí hay un resguardo para el investigador. Ese tipo de detalles, ¿cierto? Que son importantes de tener, pero necesarios por resguardo también, no solo. El objetivo principal siempre es el resguardo de los participantes, sus derechos, su dignidad, ¿cierto? Su integridad, pero también hay un resguardo que es para la persona que investigue para la institución, en el caso de que podrían, por ejemplo, como les contaba yo, en estas investigaciones biomédicas donde las intervenciones son bastante complicadas, ¿no? Entonces, si se muere un paciente, podría tener una demanda, ¿no? ¿Y cómo se protegen de eso? ¿Mm? Alejandra. Hola, buenas tardes. Eh, Primero agradecer la instancia, ¿no es cierto?, de poder estar aquí y compartir esta importante información. Yo quería aportar en el sentido de que yo trabajo en mi investigación con una población altamente vulnerable, ¿ya? Como son las personas con discapacidad. Y ahí la literatura que habitualmente consultamos sobre normas éticas de investigación en ciencias sociales o con personas no lo abordan explícitamente, ¿ya? Pero sí existe literatura para tenerla en consideración en el tema de los consentimientos informados, ¿sí? Por ejemplo, si bien la investigación tiene que ser un aporte y una contribución, ¿no es cierto? En el caso de que los participantes sean personas con algún tipo de discapacidad, ya sean niños, jóvenes o adultos, eh, se releva aún más ese aporte, ¿ya? Y hay que explicitarlo y concretarlo. ¿Cuál va a ser el aporte de la investigación para las personas con discapacidad que forman parte del estudio, por ejemplo? Ujú. Eso nada más.
Gracias por tu aporte, Gracias, Alejandro. gracias Alejandra por el aporte. Es un tema bien importante y las normas que nosotros manejamos y que se manejan, digamos, en todo en todo lo que define nuestro trabajo, está en permanente cambio y desarrollo. De hecho, nuestro abogado Víctor Abarca estuvo la semana pasada en una reunión convocada por el MinSal con todos los abogados de los comités éticos científicos que trabajan en Chile. Y uno de los temas fue justamente los vacíos legales que hay en algunos aspectos, la actualización de algunas normas, criterios, aunación de criterios para aplicar en determinados casos. Entonces, en casos como ese, es algo en lo que nosotros tenemos que estar siempre atentos a lo que se está haciendo, a comunicarnos con otros comités éticos científicos, hacer consultas, compartir experiencias y nutrirnos también, por supuesto, el conocimiento de investigadores como tu caso, digamos. Así que esto es algo dinámico, es un proceso de mejora. Eso, muchas gracias. Ok. Melissa Madrid pregunta por el sistema de mensajes. ¿Cuáles son las principales consideraciones éticas al involucrar a menores de edad en investigaciones científicas? Algo ya hemos hablado de eso, pero se ofrece ahí la palabra para quien quiera abordar esto o sintetizar un poco lo que ya hemos dicho. Pues yo no sé si se puede, o sea, hemos dicho varias cosas, pero en el fondo a los derechos, todo esto está guiado por los derechos humanos en general, está la Convención de los Derechos del Niño, entonces se trata de poner en práctica todos esos principios. Entonces, en el caso de los niños dijimos que estaba además del consentimiento de su tutor, su padre, dependiendo de la edad, está el asentimiento del niño, porque el menor de edad también tiene una potestad sobre su cuerpo, sobre las cosas que se le solicita hacer, por las cosas en las que quiere participar o no. Entonces también se tiene que respetar sus decisiones y su dignidad como persona. Y Y ahí también es además, importante, ¿sí? ahí también es importante tener en cuenta algo que se señala en las buenas prácticas clínicas, que es algo que es un criterio internacional en términos de investigación, donde involucran humanos, sobre todo en estudios biomédicos, pero algo que ellos destacan, por ejemplo, es que la incapacidad de oponerse, en el caso de los niños, no significa sentimiento. Entonces pueden haber casos especiales en donde un niño no pueda oponerse por la razón que sea, y entonces eso no significa que podemos pasar por encima de su derecho. Hay aspectos bien específicos, sí, pero no menos importantes. Por ejemplo, los menores están en un proceso muy intenso de desarrollo de la identidad, de su autoestima y son tremendamente vulnerables en ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si una investigación, estoy pensando en el contexto de la psicología, pero puede ser también en el contexto pedagógico. Una investigación implica evaluar a los niños ¿m? En alguna competencia, por ejemplo, evaluar inteligencia o evaluar algún rasgo de personalidad, y el niño sale con un puntaje disminuido. ¿Qué pasa con eso, digamos? ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo se interactúa con el menor en función de esa información? Pensando en que puede ser terriblemente, en el peor de los casos, digamos, imagínate a un niño que por error, o no por error, pero se lo clasifica como deficiente mental o como con una inteligencia normal lento, ¿cierto? Y cómo esa etiqueta puede quedar para toda la vida con ese menor y probablemente a lo mejor si se vuelve a hacer una evaluación ya no tiene ese puntaje o muestra que había sido previamente un error. Y sin embargo, el daño que puede provocar al menor es tremendamente grande. Entonces, aunque se cumpla con todo, los elementos de contar con un consentimiento, asentimiento, con autorización del colegio y todo lo que tú quieras, el manejo de la información, el cómo se va a manejar, eso es crítico y es clave. Por ejemplo, si tuviéramos que evaluar un proyecto así, tendríamos que evaluar justamente todos los riesgos posibles
de que esto pueda de vuelta perjudicar al menor. Porque no solo implica que el menor sepa o no sepa que tuvo un diagnóstico de inteligencia normal lento, por ejemplo. Porque si los profesores todos saben que este niño tiene una inteligencia normal lento, se van a comportar diferentes con él, o de una u otra manera se lo van a hacer saber. No sé si me explico, no es solo que el niño no sepa o que se guarde un cierto anonimato, porque si esa información se filtra, va a ser igual de nociva para ese menor. Para generar un estigma en el fondo. Un estigma. O sea, la evaluación ética de proyectos en general tiene mucha casuística. Cada proyecto es único, no existen como pautas o normas así estándares, entonces requiere una reflexión bien situada, bien apegada, ¿cierto? A- al contexto específico donde se va a dar esa investigación. Y, y uno tiene como el deber de prever, ¿cierto? De suponer y prever situaciones en las que los participantes, y si son menores con mucha mayor rigurosidad, puedan tener algún tipo de daño, ¿no? De algún tipo de perjuicio, ¿cierto? Aunque sea algo sutil, aunque sea algo que a uno le parece, generalmente lo psicológico a uno le parece como sutil, como poco evidente, que no es lo mismo que caerse y quebrarse un brazo, digamos, ¿no? Pero obviamente que una situación traumática puede tener un efecto mucho más negativo que caerse y quebrarse un brazo, ¿no? Porque es una situación que lo va a afectar, que va a quedar oculta, digamos, que no va a ser tan visible, que se va a manifestar muchas veces en sufrimiento del menor, básicamente. ¿Mm? Y que no se cura como se cura un brazo tan fácilmente. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. Además, podríamos agregar que el Comité Ético Científico siempre puede consultar expertos. Además, Entonces, en caso específico, no hay ningún problema, digo, se consulta expertos en el área de manera de poder garantizar que, en este caso, menores de edad o personas con algún tipo de invalidez tengan resguardados sus derechos en su participación y si se cumple positivamente el criterio de riesgo-beneficio. bueno, Puedes estamos saber, por llegando. ejemplo, si en algún tipo de intervención es necesaria la participación de los sujetos, porque la investigación va avanzando y en algunas áreas ahora ya se puede ocupar un modelo digital, un modelo mecánico, hay cosas en que antes se ocupaba sujetos de investigación y ahora se pueden reemplazar por un modelo virtual. Entonces, todo eso va cambiando con el tiempo. La necesidad de participación de los sujetos no siempre es la misma. Estamos llegando a la hora más o menos programada. Eh, Se ofrece por última vez la palabra para quienes quieran hacer algún comentario, aporte, reflexión, pregunta. ¿Ok? Bien, pues si no hay aportes, si no hay más comentarios, estamos llegando al final de esta charla, esta actividad del CAT, que es la primera actividad del segundo semestre. Quiero agradecer a todos quienes asistieron hoy, darle la bienvenida, ¿cierto? A todos estudiantes y profesores de la Universidad Francisco Morazán, eh, que, que están incorporándose a este proyecto, digamos. Espero que esta iniciativa los motive y que podamos los días viernes en la tarde también ir compartiendo más, más de estos temas con ustedes. Vamos a mandarle una especie de planilla con las exposiciones que vienen para que sepan con anticipación cuáles charlas, digamos, están planificadas. Quiero también agradecer a los asistentes de la comunidad de la Universidad de La Serena y muy especialmente al Comité de Ética de la Universidad de La Serena por aceptar esta invitación y por este espacio en el cual
hemos ido compartiendo con la comunidad el rol del comité y tratando de responder algunas preguntas que consideramos que son relevantes o importantes para los procesos de toma de decisiones cuando se están haciendo investigaciones y la necesidad de que esa investigación sea enviada al comité de ética, ¿ya? Nos despedimos, nos esperamos la próxima semana. Muchas gracias, se pasaron. Hay saludos también en el chat y agradecimiento. Así que quedamos entonces en contacto y nos vemos en la próxima charla del CAT. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ti, Mauricio, y gracias al CAD y a la Facultad de Humanidades por la oportunidad de comunicarnos y darnos a conocer nuestra labor. Y muchas gracias, porque estoy viendo gente no solo de la universidad, sino de gente eh, de fuera de la Universidad de La Serena que también ha participado y eso ha sido muy gratificante. Así que gracias a todos. Vale, que esté muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias.